trágica de ese mártir de la revolución del mundo. FBI leader. One small step for man. I have never been a quitter. Мы стали одним из главных оплотов оперы. Серьезные основания полагать. Yes, we can. Muy buenas noches, acá en Washington, D.C. Geopolítica, el mundo en sus manos. Seguimos muy contentos. Tenemos hoy un programa con muchísima información. Estos 7 días de la semana, el mundo ha dado 7 vueltas, pero en el área de la geopolítica ha sido como que si hubiese rotado unas 360 vueltas. Definitivamente sí, el mundo está en un momento bien crítico de la historia. Yo particularmente, y es algo que querría hablarles hoy en el comentario de hoy, pero antes de hacerle ese comentario quiero invitarlos a que le den me gusta. Recuerden que nosotros vivimos de los me gusta que ustedes le dan, vivimos de que compartan nuestro programa y también vivimos de su acción con respecto a nosotros, es decir, suscribirse, y vivimos de que usted se suscriba y le guste nuestro programa y lo comente. Hay algunos programas que me di cuenta no estaban abiertos los comentarios, valga la redundancia, pero ya están abiertos en la mayoría de los programas, están abiertos los comentarios. Pero seguimos creciendo, ya estamos finalizando pues las negociaciones con alguien que se va a encargar del noticiero con 2 emisiones semanales. Un noticiero que será en español traducido al idioma inglés, y próximamente tendremos en la misma emisión una persona en inglés y una en español. Estamos haciendo algunos movimientos con respecto al canal, estamos negociando con algunas empresas, algo importante que viene por allí. Bueno, lo que les comentaba, que quería hacerles un análisis, y es el comentario inicial. El otro día me preguntaban que cuándo podríamos entrar en guerra, o cuándo el mundo podría estar en una tercera guerra mundial. Y yo le dije a la persona, bueno, pero ¿qué es para ti la guerra? Y la persona, bueno, que se disparen países, se declaren la guerra, como se hizo en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial. Y yo le dije, no, lo que pasa es que estás manejando el concepto de guerra antiguo. Ya hay un concepto nuevo de guerra. Y el concepto de guerra nuevo es: 1, la economía; 2, el comercio; 3, la tecnología; 4, por supuesto, el área militar; y por último, como 5, el área territorial también, que existan conflictos por los países por querer poseer territorios; y como 6º y último sería el enfrentamiento bélico tradicional, que ya no sería ni siquiera tradicional. Ya el enfrentamiento bélico ustedes lo pueden ver en Ucrania y lo pueden ver en Israel, que ya no es un enfrentamiento bélico convencional, es decir, ya no hay un cuerpo a cuerpo, un hombre a hombre o un avión contra avión. Es decir, ya la tecnología superó esto y la mayoría de los ataques se hacen de forma remota. Incluso en el CIPAC, me acuerdo que en la entrevista que dio Eric Prince, él habló y nos mostró, pues por primera vez era un video que mostraba cómo había sido eliminado uno de los Gemini estoy hablando hace un mes y medio atrás, y que era un video clasificado. Yo les voy a pasar este video para que vean de qué les hablo. But remember, ladies and gentlemen, this is not a movie. This is real life. And this is what President Trump did today.
sitting member had this declassified within 4 hours. Que es muy rápida la acción cuando Estados Unidos quiere eliminar algún líder negativo, solamente tiene que apretar un botón. Y esto es un mensaje para todas esas personas que hacen el mal a nivel mundial y que viven hablando contra Estados Unidos y amenazando la seguridad de Estados Unidos. Ustedes pueden terminar así. Cualquiera de ustedes que se la viven hablando contra Estados Unidos, y me estoy refiriendo a los dictadores, sí, ustedes podrían terminar así. Entonces, yo creo que las personas que están, o los líderes negativos, van a tener que, de una forma u otra, dejar el poder. Sí, lo van a tener que dejar o por las buenas o por las malas, y eso es lo que yo aspiro que pase en mi querida Venezuela. Bueno, volviendo a nuestro programa, el libro de hoy. En el libro de hoy vamos a hablar de un libro que se llama Gulag. Gulag es un libro que habla el archipiélago Gulag, Alexander Solzhenitsyn. El archipiélago de Gulag, Alexander Solzhenitsyn, sobre el sistema de campos de concentración y trabajos forzados diseminado por toda la Rusia. La narrativa, compuesta por parte del testimonio personal del autor y en parte por 227 testigos que aportaron sus vivencias, sigue el devenir del sistema soviético de campos de concentración y de trabajos forzados desde sus inicios en 1918 hasta aproximadamente 1956. Incluyen el tratamiento de los derechos originales emitidos por Lenin, las diferentes purgas y oleadas que alimentaron la población de los campos, y llega hasta el año en que Khrushchev pronunció su famoso discurso secreto, ante el 20 Congreso del Partido de 1956, en el cual denunció el culto a la personalidad, instituido por Stalin. Hasta la publicación del archipiélago de Gulag, era mucho lo que se afirmaba que todo el sistema de campos de concentración soviético no constituía más que una desviación del comunismo. Así lo trataron ellos, como una desviación del comunismo, es decir, para justificar todo lo que se hizo en esos lugares. De allí, pues, también fueron las copias que hizo Mao Zedong. China todavía tiene centros de reeducación. Es decir, que cuando usted piensa diferente del gobierno, usted es enviado a esos centros para trabajos forzados y para cambiarle su manera de pensar, pero a través de doblarlo. Porque esto no es educación, esto no es reeducación, como ellos lo afirmaban, es simplemente la esclavitud del hombre. Y eso es lo que ha hecho el comunismo en todos estos años, señores. 125 años, más o menos unos 120 años ya que tiene el comunismo haciendo estragos. Pues digamos que marquemos una fecha como 1917, que fue la Revolución Roja, a el 2017 son 100 años. Y 3 años de allí más el 2025 son 108 años, señores. Hace 108 años, y solo en este corto tiempo de 108 años se le atribuye al comunismo 143 millones de personas muertas, señores. ¿Cómo lo ve usted? Es bien, sí, deja mucho que pensar, porque estamos hablando de lo que somos capaces los seres humanos. Es algo impresionante. Bueno, vamos con geopolítica. Bueno, aquí antes de entrar a los temas geopolíticos, hay una señora que se nombra mucho, Ursula von der Leyen. Yo les voy a hablar un poco de quién es ella. Es una política y médico alemana del Partido Popular Europeo, actual presidenta de la Comisión Europea desde el diciembre del 2019.
Lo fue durante la 19 legislatura y lo es en la 20ª legislatura, tras las elecciones al Parlamento Europeo en el 2024. Desempeñó el cargo de ministro de la Defensa alemana desde el 2013 al 2019. Por primera vez una mujer en Alemania asumía el cargo de ministro de la Defensa. Miembro de la Unión Demócrata Cristiana. Fue la primera mujer en la historia alemana en ocupar cargos de ministra de la Defensa y la primera en ser presidenta de la Comisión Europea. Previamente fue ministra del Trabajo y Asuntos Sociales desde el 2009 hasta el 2013 y ministra de la Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud desde el 2005 al 2009. Además de su lengua materna alemana, habla francés e inglés con fluidez, ya que pasó su infancia en Bruselas y vivió varios años en Estados Unidos. Es una mujer sin duda preparada, y pues ustedes las escuchan el nombre de ella en las noticias y me imagino que dirán, bueno, ¿quién será esta señora? Y lo hago como un comentario para que podamos ponernos en el consenso. Cuando usted escuche que habla tal persona o habla otra persona, usted sepa de quién están hablando y cuál es la importancia de lo que esta persona puede estar comunicando en los medios. Bueno, como punto 1 tenemos Groenlandia. Tenemos la visita de la esposa del vicepresidente Vance y su hijo a Groenlandia. Esto ha sido tomado por el administrador de Groenlandia. Creo que lo han presionado desde Dinamarca, porque hasta ahora las reacciones del pueblo groenlandés han sido positivas y han sido amigables a Estados Unidos, e incluso han simpatizado pues con la idea del presidente Trump de anexarse Groenlandia. Ahora él está en un tono un poco menos amigo y lo ve como una injerencia por parte de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que el presidente Trump definitivamente sabe la importancia de Groenlandia. Groenlandia, ya se los he hablado a ustedes, posee tierras raras, posee los canales nórdicos por el derretimiento de los hielos, de los polos. Esos canales ahora son navegables, o la mayoría pues que era intransitable ya son navegables actualmente, y son de un interés máximo para los Estados Unidos, incluso para nosotros que vivimos en el mundo occidental, pues porque nosotros no queremos vivir como viven los chinos o como viven los rusos. Pues yo creo que eso estamos claros. Si no, no tendríamos tanta gente queriendo entrar acá a los Estados Unidos. Yo no veo el mismo problema en China. Yo no veo que China tenga problemas de migración. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere ir a China? O en Cuba, pues yo no veo a Cuba, que está rodeada de migrantes venezolanos o de otras nacionalidades, porque quieran entrar a Cuba. Eso no está pasando ni en Cuba ni en Nicaragua, y es precisamente por lo que les hablaba de los resultados del comunismo en el mundo. Bueno, esto definitivamente va a traer noticias. Bueno, continuamos. Europa. Reino Unido enviará tropas para la paz y la reconstrucción en Ucrania. Eso es uno de los planteamientos. Se está hablando de reforzar, es decir, Reino Unido, recuerden que no pertenece a la Unión Europea, ellos se salieron hace unos cuantos años, pero está actuando en conjunto con la Unión Europea, y pues toda la Unión Europea está pensando en reforzar más o menos en 100.000 hombres sus fuerzas, sus tropas, y sus presupuestos están tratando de ajustarlo, pues porque Estados Unidos ha exigido que tengan más presencia. Y cuando digo presencia, eso como cuando en mi país decían, para los que no son venezolanos, vamos a hacer una vaca, ¿no? Una vaca significaba que vamos todos a reunir nuestra platica para comprar algo, a comprar una carne para un barbecue, o decir, vamos a hacer una vaca. Y entonces habían algunos que se desaparecían en el momento de la vaca, o algunos decían, yo llevo el hielo. Bueno, así está Europa. Europa en todas las fiestas quiere llevar el hielo, pero entonces comen, beben y gastan como que si fueran pues los que llevaron el banquete completo. Y esto yo lo hago muy responsablemente, pues yo siempre
No soy enemigo de los europeos, por supuesto que no. Creo que los europeos son un pueblo muy noble y todos los países en referencia han sufrido muchísimo durante toda la historia, pero sus gobernantes, pues es más o menos como en nuestros países latinoamericanos, sus gobernantes nunca han estado a la altura de lo que es el pueblo europeo. El pueblo europeo es un pueblo luchador, es un pueblo que ha tenido durante toda la historia que enfrentar muchas crisis, muchas invasiones. Recuerden que Europa fue invadida desde Roma hasta Inglaterra, luego fue decir, varias veces fue invadida. Y dentro de ellos sus mismos miembros han tenido muchísimas guerras durante toda la historia. Estados Unidos envía más sistemas de Patriot para Ucrania. Esto es para defensa, no es para ataque. Es decir, Estados Unidos está claro en su posición con respecto a la ayuda que le va a dar a Ucrania. Y pues ahorita le dijo que va a enviar más sistemas Patriot para el sistema de defensa antiaéreo. Bueno, continuamos. Europa prepara a su población para una guerra. Y cuando yo le decía lo de la que hablábamos en el comentario, que las guerras eran en diferentes formas, yo sí creo que estamos en una guerra. Ya estamos en la parte de la etapa de la guerra comercial, ya la guerra económica por supuesto que ya está. Estamos en una guerra tecnológica y solo lo que falta es el enfrentamiento, porque ya incluso las apetencias por territorios ya están a nivel mundial. Sí, Europa le está diciendo a sus pobladores que tienen que tener, sobre todo Macron, están diciéndole a su población que tienen que tener en su casa suficiente agua, comida, por si acaso hay algún evento pues que tenga que ver con esto. Estados Unidos dice que es capaz de subir hasta el 20% los aranceles si Europa no nivela la balanza comercial. Sigue Donald Trump en su misma posición y quiere pues que esto termine y que la balanza comercial sea por fin favorable o que sea equilibrada. Lo mínimo que él está pidiendo es que la balanza comercial sea equilibrada. Vamos con China. China aumentará aranceles a vehículos eléctricos en la historia. Fíjense que esto, cuando se habla de vehículos eléctricos, todo el mundo piensa en Elon Musk. Elon Musk ha habido problemas, pues ha habido muchísimos problemas con su empresa. Su empresa ha perdido alrededor del 50% de su valor, más de 800.000 millones de dólares, y este hombre sigue trabajando, ayudando al presidente Trump. Y eso de verdad que a mí, desde el punto de vista humano, me hace pensar que sí, él quiere realmente ayudar a este país, y mucha gente no lo quiere, pues mucha gente no lo quiere porque tendrá sus razones, yo se las respeto, porque está reduciendo el gasto. Mire, ningún administrador que reduzca el gasto en ninguna estructura del mundo es amado. Ningún administrador o pocos administradores en las organizaciones le caen bien a todo el mundo. Los administradores siempre caen mal, los administradores siempre dicen que no, los administradores siempre dicen no hay dinero. Y pues la dinámica relacional de toda la estructura con respecto a una organización con el administrador, no son buenas las relaciones. Y eso es lo que está pasando con Elon Musk. Pero sin embargo, perdiendo todo este dinero, Elon Musk continúa trabajando y cumpliendo la misión que el presidente Trump le dio. Por ahí quería hacer otro comentario que se lo voy a hacer cuando hablemos de Estados Unidos. Bueno, vamos a ver algo sobre lo que está haciendo China, y quiero mostrarles un pequeño video sobre lo que hizo Mao Zedong en China. Político, estratega militar y líder revolucionario chino. Uno de los fundadores del Partido Comunista de China y el primer presidente de la República Popular China. ¿Sabéis de quién hablamos? Sí, de Mao Zedong. Si no os suena a este señor, tranquilos, porque hoy en Memorias de Pez os vamos a contar todo sobre él. Mao Zedong, también llamado Mao Zedong, bueno, como lo queráis decir, nació en la aldea de Shaoshan, provincia de Hunan, en
China en el año 1893. Fue el hijo mayor del matrimonio de Mao Yichan, un ex campesino que se había convertido en uno de los agricultores más acaudalados de la región, y de Wen Qimei, una ferviente budista. Mao creció con sus hermanos Mao Zemin y Mao Zedong, y una hermana adoptiva llamada Mao Zedong. Y no es que sus padres no quisiesen romperse la cabeza con los nombres de sus hijos, es que Mao es el apellido. Y como curiosidad, además de su nombre Zedong, que puede traducirse como este luminoso, Mao Zedong tenía un nombre de cortesía, Runzi, que significa el que embellece. Durante la revolución de Xinhai en 1911, que terminó en el derrocamiento de la dinastía Qing y el establecimiento de la República de China, Mao sirvió brevemente en el ejército provincial de Hunan, aunque regresó después a la escuela. En 1917 Mao se trasladó a Pekín, siguiendo a su mentor Yang Changyi, quien había obtenido un puesto en la universidad. Allí Mao trabajó como asistente de bibliotecario. Lin Dazhao, uno de los primeros comunistas chinos, fue quien lo introdujo en los ideales marxistas. A pesar de su primer interés por el anarquismo, Mao se unió al grupo de estudio de Li Dazhao, que se acercó más al marxismo. Mao participó activamente en las manifestaciones de la plaza de Tiananmen el 4 de mayo de 1919. Estas protestas se oponían a las concesiones otorgadas a Japón por los aliados en el Tratado de Versalles, lo que indignó a muchos chinos y dio lugar al movimiento del 4 de mayo. Este movimiento fue crucial en el desarrollo del pensamiento político moderno en China e impulsó el nacimiento del Partido Comunista Chino. Después de las protestas del 4 de mayo, Mao dejó Pekín y se trasladó a Shanghái. Allí se juntó con Chen Duxiu y Li Dazhao, quienes estaban formando algo muy grande. En 1921, Chen y Li fundaron oficialmente el Partido Comunista Chino, el PCCH, en cuyo congreso fundacional del partido estuvo el mismísimo Mao presente. La influencia del Partido Comunista de la Unión Soviética, que se había consolidado como una fuerza política dominante tras la Guerra Civil Rusa, fue decisiva. Los soviéticos vieron en China un superaliado estratégico contra las amenazas imperialistas de Japón y las potencias occidentales. La Unión Soviética proporcionó asesores militares y económicos al Kuomintang, el KMT, que era el Partido Nacionalista Chino que había liderado la revolución de 1911 que derrocó a la dinastía Qing. La Unión Soviética también sugirió una alianza entre el Partido Comunista Chino y el Kuomintang. Mao, desde su posición en el Frente Unido, no solo se unió formalmente al KMT, sino que también se involucró activamente en el Instituto de Entrenamiento de Cuadros del Kuomintang como jefe de la sección de propaganda. Desde allí, Mao tuvo un papel crucial en la educación política de activistas y soldados, inculcando los ideales comunistas dentro de la estructura más amplia del nacionalismo chino. Pero Mao regresó a su provincia natal, Hunan, y se dedicó a lo que realmente le movía desde el principio, el movimiento comunista. Fundó una rama local del Partido Comunista Chino en Changsha, convirtiéndose en una figura clave en la organización de soviets campesinos y la implementación de reformas agrarias. Estas reformas, diseñadas para redistribuir la tierra a los campesinos y reducir el poder de los terratenientes, buscaban ganar el apoyo de la vasta población rural. Además, Mao estableció una sociedad de lectura y un grupo juvenil, enfocados a educar y movilizar a los jóvenes locales en apoyo de las ideas comunistas, con el objetivo de fortalecer la base de apoyo del partido entre las nuevas generaciones. Como ya sabéis, las alianzas y los intereses cambian, y las buenas relaciones entre el Partido Comunista Chino y el Kuomintang se quebraron. Las diferencias ideológicas y los objetivos a largo plazo entre ambos partidos eran muy diferentes. Mientras que el Kuomintang, bajo la dirección de Chiang Kai-shek, priorizaba la consolidación nacional y una modernización bajo un Estado centralizado y relativamente conservador, el Partido Comunista Chino buscaba una revolución socialista que incluyera una redistribución de la tierra y el empoderamiento de los campesinos y trabajadores. En 1927 comenzó la Guerra Civil China, cuando Chiang Kai-shek, desconfiando profundamente de los comunistas y preocupado por su creciente influencia, inició una serie de purgas contra los comunistas en Shanghái y otras ciudades chinas. Esta represión, conocida como la Masacre de Shanghái, marcó el final del Frente Unido y obligó al Partido Comunista a reevaluar sus estrategias. Así que, en respuesta a esta represión, Mao y otros líderes comunistas se vieron forzados a huir a áreas rurales, donde creyeron que podían organizar mejor una resistencia de corte rural. Finalmente fueron derrotados por las fuerzas de Chiang Kai-shek, pero Mao tenía un as bajo la manga y ordenó la Gran Marcha, una retirada estratégica de las tropas comunistas que duró más de un año y que les haría recorrer más de 10.000 kilómetros a través de terreno montañoso desde Jiangxi hasta la provincia de Shanxi, un territorio comunista que estaba más seguro. Este episodio hizo posible un cambio en la balanza.
Tras él, Mao Zedong ascendió al poder después de que el Partido Comunista Chino obtuviera la victoria en la Guerra Civil China, que terminó con la proclamación de la República Popular China el 1 de octubre de 1949. De toda esta guerra tenéis un vídeo en el canal. Al asumir el gobierno, Mao encabezó una profunda reestructuración política y económica de China. Vamos a ver los puntos clave. Para empezar, estableció un sistema conocido como la dictadura democrática popular, a través del cual el Partido Comunista Chino consolidó el control sobre todos los aspectos del gobierno. Bajo este régimen se prohibieron otros partidos políticos y la actividad política quedó exclusivamente en manos del Partido Comunista Chino. Se realizaron purgas políticas dentro y fuera del partido para eliminar a la oposición y las disidencias. Hubo una gran censura de prensa y programas de reeducación para alinear a la población con el nuevo modelo de sociedad propuesto. Os podéis imaginar en qué estado se encontraba el país después de tanta guerra. Mao lanzó también el Gran Salto Adelante, un ambicioso programa que buscaba modernizar rápidamente la infraestructura y mejorar las condiciones de vida a través de las inversiones en comunicación, transporte, higiene y sanidad. Y además nacionalizó sectores industriales y realizó inversiones clave para fomentar la industrialización y una economía de producción de bienes. Por último, Mao realizó iniciativas rurales para elevar las condiciones de vida del campesinado y aumentar la producción agraria. Sin embargo, estos planes tuvieron consecuencias devastadoras. Muchos campesinos fueron forzados a trabajar en la industria del acero, lo que llevó a un desarraigo masivo y a que la producción agraria disminuyese, lo que a su vez llevó a la escasez de alimentos y a que se originara la Gran Hambruna China, el mayor desastre de la humanidad creado por el hombre, en el que murieron decenas de millones de personas. De esto también tenéis un vídeo en Memorias de Tiburón. La crisis provocó numerosas huelgas y protestas, pero el gobierno, en vez de escuchar a sus ciudadanos, respondió con más represión. Esta situación erosionó el poder de Mao dentro del Partido Comunista Chino y algunos líderes comenzaron a cuestionar su liderazgo. En un intento de reafirmar su control, Mao inició la Revolución Cultural en el 1966, que no era más que una campaña masiva de purgas en el partido y la burocracia estatal. Se estima que alrededor de 23 millones de personas murieron a causa de las hambrunas, la represión durante las protestas. Señores, después de ver este video, ustedes sin comentarios, vamos a hacer un programa completo de esto para que la gente pueda apreciar y tomar sus propias decisiones, que es el objetivo de este programa. Es decir, en geopolítica tenemos un punto de vista diferente, no es ese punto trasnochado, izquierdoso, que le dicen a ustedes que el dólar se va a acabar, que Estados Unidos está quebrado, que ahora sí Estados Unidos se va a acabar. No, señores, eso es mentira. Yo les puedo garantizar, y se lo voy a, bueno, no voy a esperar para allá. Antes de entrar en el próximo punto del que vendríamos a hablar, yo le voy a garantizar a ustedes, fíjense. Nvidia, que es una empresa que fabrica tarjetas de video y procesadores de video, gráficos, ya dijo que va a montar una fábrica en Estados Unidos. Y va a gastar no sé cuántos miles de millones de dólares para montar esa fábrica acá. Que se vienen acá porque quieren producir desde acá. Ya lo dijo una empresa de dos empresas de semiconductores de Taiwán se vienen acá a los Estados Unidos. Ya hay múltiples empresas que dijeron que se van a venir a fabricar acá a los Estados Unidos, señores. El presidente Trump, ese es el objetivo. Que las empresas vengan a producir aquí y que no se vayan y no queden ciudades fantasmas como quedó Detroit y otras tantas ciudades que quedaron vacías porque las compañías se fueron a producir en otras latitudes porque era más barata la mano de obra. Y por supuesto que la calidad de los productos cayó porque los controles en otros países no son los mismos que puede haber acá. Entonces, este país, señores, yo pronostico que no menos de un año y medio este país va a estar en lo económico punteando, ya hoy lo puntea, pero será inalcanzable para las potencias que dicen ser emergentes, cómo Estados Unidos va a despegar de la mano del presidente Trump. Yo sé que mucha gente no quiere al presidente Trump por todas las cosas que están pasando. Yo defiendo a mi pueblo porque sé que se están haciendo cosas que no considero que son totalmente justas, pero yo apoyo una ideología. Y cuando yo apoyo la ideología, yo estoy seguro que lo que viene va a ser bueno para todos los que estemos
viviendo en los Estados Unidos, porque él está trabajando para Estados Unidos. Y eso incluye también está trabajando para América. Yo también creo, y vamos a entrar al próximo tema, que es Venezuela. Fíjense, Estados Unidos tiró otro grupo de sanciones a terceros. Quien compre el petróleo venezolano será sancionado con un arancel del 25%. La gente se reía y dice, bueno, ¿qué va a causar esto? Bueno, fíjense que China y la India, que son dos compradores, incluso España, que es el tercer comprador o cuarto comprador de petróleo de Venezuela, a Venezuela, paralizaron sus compras a Venezuela. Ojo, ya van a decir los comunistas del régimen de Venezuela que a mí no me importa el pueblo venezolano. Claro que me importa el pueblo de Venezuela. Claro que sí me importa la gente que está allá. Pero yo no quiero seguir viendo cómo ustedes se roban el dinero que se han robado. En estos días el presidente Maduro puso una tonelada de oro en la mesa y me cuenta las malas lenguas que colocó la tonelada de oro ahí, señores, y no quedó nada. Se robaron todo. Ojo, esto es algo que estoy inventando yo, pero así de literal pudiera ser el chavismo. Es decir, Tareq al-Aissami se llevó 23 veces esa cantidad de dinero. 23 veces esa cantidad de dinero. Y en el chavismo, el dinero que pongas, se lo roban. Y no es como dice, y es exactamente como dice el presidente Bukele, cuando no roban las finanzas públicas, el dinero alcanza. Pero en Venezuela nunca alcanza para nada, porque al mismo Diosdado Cabello le dieron para construir un tren hacia el occidente del país, y pues el dinero se entregó y el tren no existe. Saque usted sus propias conclusiones. Entonces, señores, bueno, la India, China y España paralizaron sus compras porque no quieren ser sancionadas por lo que dijo Estados Unidos. Pues. No quieren ser sancionados con el 25% de aranceles. Bueno, vamos con Estados Unidos. El ataque a Yemen el lunes y martes han sido días de ataques a instalaciones en Yemen. Se le sigue la amenaza a Irán, que es quien financia todo esto, porque Irán ataca tanto a Estados Unidos y a Israel, no de forma directa. Lo hace a través de los yemeníes, lo hace a través de Hamas, lo hace a través de Hezbollah, lo hace a través de todo otro grupo. Y pues ellos no enfrentan directamente porque saben que en una guerra con Israel estarían perdidos. En una guerra, los persas con Israel estarían perdidos, o no, ni siquiera digamos los persas, porque el persa es un pueblo muy inteligente. Yo siempre he valorado mucho el pueblo persa, pero es un pueblo que está oprimido, es un pueblo que le quitaron sus libertades y que, como se los mencionaba en programas anteriores, yo creo que el pueblo persa pronto va a levantar la voz y se va a liberar de los ayatolás. Ojalá sea así, Dios mediante. Tanto el Dios que yo creo, que es Jesucristo, como el Dios que ellos creen. Los yemeníes, ¿por qué Estados Unidos está atacando a los yemeníes? Con la ayuda del Reino Unido. ¿Y por qué es tan importante ese paso? Ese paso le reduce al comercio del Mediterráneo, es decir, al comercio que va hacia el Mediterráneo, en 10 días las rutas marítimas. Y es allí la importancia de esto. ¿Qué ha pasado? Que los yemeníes están pirateando los barcos mercantes y pues están saboteando la vía, porque saben que a través de allí pasa el 12% del comercio mundial. Y pues Israel sigue reforzando sus tropas y todas sus instalaciones hacia la franja de Gaza. Recuerden que pues estos grupos realmente no quieren la paz. Estos grupos lo que hacen es, y me refiero a Hamas, a Hezbollah, estos grupos nunca su interés ha sido la paz, su interés es destruir a Israel, y con la ayuda de los iraníes para así poder acabar ellos, como dicen, con los que ellos no quieren ni siquiera negociar, pues. Y es algo delicado, porque alguien que no quiere negociar, ¿qué le queda? ¿O qué le queda a Israel hacer para que esta gente tome conciencia? Yo creo que no la pueden tomar. Hay una sola forma que ellos pueden
tomar conciencia. Y todos la sabemos, pues, y es lamentable porque sería muy bueno que se llegara a un acuerdo en el Medio Oriente y que pudiera esa tierra que ha tenido más de 2000 años de conflicto, que terminara por vivir en paz y que esa tierra se desarrollara, que no tengo duda que tiene todos los potenciales para desarrollarse. Y por ahí que escuché o vi en alguna noticia que el presidente Trump decía que iba a mandar a personas indocumentadas a la Franja de Gaza, a la reconstrucción, y que les iba a dar allá su ciudadanía, pero para vivir en la Franja de Gaza, porque eso iba a pertenecer a los Estados Unidos. Pues señores, ya sin más que notificarles por esta semana y agradeciendo por su atención, le pedimos que sigan en nuestra sintonía en Washington TV y les seguiremos informando y los mantendremos al día con geopolítica, el mundo en sus manos. Muchísimas gracias, buenas noches. De ese mártir de la revolución del mundo. One small step for man. I have never been a quitter. Мы стали одним из главных оплотов по Серьезные основания полагать, Yes, we can. Wir wissen in Deutschland,